Es el momento de nosotros escuchar el comentario y la participación de nuestra compañera Susana Gotró de Win. Gracias José Luis Mendoza. Muy buenos días nuevamente, ¿verdad? Le damos a don Bienvenido Rodríguez Durán, a doña Isabel Ruiz y a Bienvenido Rodríguez el León. Nuestros deseos de recuperación a don Álvaro Albelo Hijo. Sí, es una forma que tenemos aquí los componentes del gobierno de la mañana de saludar a nuestros directivos, que me preguntaba alguien. Es un deseo que tenemos cada uno de los miembros del gobierno de la mañana. Señores, ayer, en el día de ayer, se celebró pues el Día de la Empresa Privada. 56 años del Consejo Nacional de la Empresa Privada, y pues hicieron una celebración donde estuvo el presidente de la República y yo diría que todo el liderazgo nacional, el liderazgo político, el liderazgo institucional y claro, el liderazgo empresarial. Y muchos de los que hacen opinión pública. En este escenario donde habían dos conferencistas importantes internacionales, pues escuchamos al presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el señor Pedro Brache, pues hacer como una rendición de cuentas, es lo que entiendo yo, sobre el papel de la empresa privada en el periodo de pandemia, como el sector empresarial pues se puso mano a mano con la sociedad civil, con los empleados y con el gobierno para lograr esa recuperación económica que hoy es reconocida por el mundo entero. Y decía él en el marco de su discurso que más de 100.000 empleadores están registrados en la seguridad social y que es la empresa privada la que ha creado más de 1.600.000 empleos directos y formales que no solamente tributan a la seguridad social, sino que producen empleos indirectos y que fortalecen la economía dominicana. Habló del informe que hemos conocido del sector privado como motor de crecimiento en RD, donde se pudo determinar que el 85.7% de la inversión en el país pues proviene del sector privado formal y que de cada 100 pesos que se invierten, 85 provienen del sector productivo nacional y la empresa privada, que la contribución del sector privado es de 75.3% de los impuestos tributarios recaudados en la Dirección General de Impuestos Internos, y esto es importante porque economías emergentes como la de nosotros no siempre pueden exhibir un sector privado formalizado y que sigue caminando hacia la formalización y apalancando pues a las pymes y a las pequeñas personas o grupos de personas que están haciendo actividad económica y que todavía no han pasado por la necesaria formalización. Hablaba de la visión compartida del sector para pues lograr un desarrollo, pero un desarrollo sostenible, y cómo ese contrato social fue el que primó en estos momentos tan difíciles en que la República Dominicana, por las medidas sanitarias y las decisiones de los gobiernos, pues cerraron sus economías, como el sector privado estratégico siguió funcionando para garantizarle al pueblo dominicano comida y que pues no hubiese un gran desabastecimiento. Esto también fue reconocido por el presidente cuando decía que la Estrategia Nacional de Desarrollo y la Agenda de Transformación Digital ha sido seguida y se ha podido seguir avanzando hacia la consecución no solamente de la estrategia nacional, sino de los objetivos de desarrollo sostenible, gracias a la visión del sector privado y a lo que él llamó un espíritu de fraternidad y de armonía
que existe, que ha podido, pues, que las políticas públicas que ha impulsado el Estado, pues puedan ser seguidas e implementadas por el trabajo de nuestro empresariado, y que así es que se ha ido construyendo los pasos hacia la institucionalidad, y que él entiende que nuestro sector privado tiene un fuerte compromiso con la promoción del desarrollo y el emprendimiento corporativo de las empresas y las MIPYMES. El 80% del Producto Interno Bruto es la contribución del sector privado y más del 85% de los empleos. Estos números nos hacen ver que, si bien es cierto, tenemos que garantizar con una mayor eficiencia del Estado como empleador cada día más, y siempre es una visión de la que hablamos José Luis Mendoza y yo, de que el Estado no debe ser el gran empleador, debe ser el gran eficiente interventor de las políticas económicas que desarrolle el sector privado. Y esto hace ver que, pues, con todo y todo, aunque todavía nuestro Estado es muy gordo, es muy grande, muy elefantiásico, el sector privado sigue avanzando en los empleos totales. Fue un gran acto. Yo entiendo que fue un gran acto donde ciertamente se demostró que este gobierno, esta administración, tiene una visión de trabajar con el sector privado para ser el sector, la iniciativa privada la que desarrolle el país. Así que enhorabuena al Consejo Nacional de la Empresa Privada y todas las demás gremios que se aglutinan debajo de esa gran sombrilla, que siga, pues, siendo un gremio que impulse el fortalecimiento de la economía. Por otra parte, en el día de ayer, pues, se anuncia que murió Bombo, el jefe de una pandilla terrible que tenía la Ciénega y casi todos los barrios pobres en zozobra. No fue que murió, lo mataron. Lo mataron a él y a 4 más, y hay 2. A 3 más y hay 2. Ajá, murió uno ahorita, dicen que son 4, y hay 2 malamente heridos. Pero hace 6 meses, señores, que en estos mismos asientos, estábamos en el gobierno de la tarde, llamaban casi diariamente gente sin decir el nombre, y en la mañana también una señora pedía, porque nosotros como medios responsables siempre pedimos su nombre y de dónde nos llames, una indicación de don Bienvenido Rodríguez. Decía, excúseme que no dé mi nombre porque soy una comunitaria conocida, aún me arriesgo a que mi voz se conozca, pero nosotros estamos desesperados. Estas bandas, a diferente de otras bandas que hacen vida y que pertenecen a esos barrios, no tiene piedad ni siquiera con los barrios en los que vive y actúa. Era una banda que tenía en terror a otras bandas, inclusive tradicionales y también fieras, de tan cruento que eran su operativo y agresivo. El joven Bombo, ninguno de ellos llega a 24 años, Hay algunos, le decían la banda de los menores, asaltaban, violaban, mataban, humillaban, abusaban, robaban a sectores de la capital y en sectores de los barrios. ¿Qué me preocupa a mí? Que aunque llamaban todos los días, decían los nombres, eran localizables, el sistema no fue capaz de apresarlo y someterlo, y tuvo que terminar en esto. Y aún así hay miembros que quedan vivos, que ya hoy han hecho conjura, según me llamó una fuente, que ya han hecho conjura de volver a fortalecer, a incorporar y a establecer la banda de los menores, porque ese es el homenaje a Bombo. Oye bien, oye el homenaje a Bombo, que a diferencia de otras bandas, no tiene como no hay un sentimiento de pena, sino de alegría porque lo hayan. Ahí está el reto, Susana, que tiene el crimen organizado. El crimen organizado acepta la estructura, acepta la jerarquía. Y cuando usted derriba la cabeza, o algún cuerpo cercano
a la cúpula, lo que ocurre es que hay ascensos inmediatos. Sí, una movilidad hacia arriba. Pasa con el narcotráfico, Exacto. pasa con el crimen organizado de baja ralea, pero que tiene ciertos segmentos de jerarquía, insisto. Y por eso es tan importante lo que tú dices. Claro, si a la policía le entran a tiro, la policía tiene que defenderse. Claro. Yo siempre he apoyado. La policía tiene que ser superior en la capacidad de operar en la fuerza y en la ley. Ahora, no intervenir por la ley, como tú dices, no tener la capacidad de arrestar, enjuiciar, juzgar, sentenciar, y muchísimo menos de reformar. Bueno. Y además no permite que vuelva y se recomponga, pero además la gente cree que es un ejemplo. Más ejemplo da el hecho de que el sistema sea capaz de traducirlo y condenarlos si son culpables. Yo creo que es un ejemplo más sostenible en el tiempo, porque casi son muchos los que mueren y vuelven y nacen otros, o otros se intervienen en la actividad delincuencial y se olvidan, mientras que el ejemplo y el símbolo de los condenados es más sostenible. Yo tengo entendido que esos jóvenes no tenían límites. Incluso si se encontraban con una patrulla policial, le entraban sí. Y policías resultaron heridos. Y se fajaron con otras bandas. Cuando ese es tu comportamiento, probablemente el final que tú vas a tener fue exactamente lo que ocurrió. Pero como ejemplo hubiese sido mejor y hubiese sido tal vez más fortalecer el sistema, que el sistema fuera capaz de haberlo apresado y juzgarlo por sus crímenes. Es una pena que tantos meses haya tenido que terminar de esa forma. Ahora bien, me gustó que no eran queridos en el barrio, que había un sentimiento de alegría, porque eso quiere decir que no habían logrado esa legitimidad en ese barrio, ni producir emulación. Los bombos seguirán naciendo, seguirán formándose y fortaleciéndose. Está en el reto del sistema tratar de limitarlo antes de que se conviertan en cabecillas que controlen efectivamente más el territorio, el barrio y la estructura social que lo que pueden hacer las instituciones formales del sistema. Llévatelo, Cundo.